Hermanos, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta su página, Filosofía MSP Morelia. Yo soy el hermano Jesús Huerta, estudiante de filosofía. El día de hoy en nuestra iglesia estamos celebrando un gran santo, Santo Tomás de Aquino, y que ha contribuido mucho para la filosofía y la teología. Para esto, el día de hoy nos acompaña nuestro actual rector, el padre Ricardo Ábalos, superior de aquí, del Seminario de Filosofía. Padre, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Pues muchas gracias por la invitación y también pues un saludo a todas las personas que siguen esta fanpage de los misioneros del Seminario de Filosofía de los Servidores de la Palabra. Bueno, padre, decíamos que en nuestra iglesia hoy estamos celebrando a Santo Tomás de Aquino. ¿Qué nos puede decir usted de manera general sobre este gran santo? Bueno, de manera general que es un fraile dominico que murió en 1274, que murió muy joven, murió de 48 años y que pues fue un maestro de filosofía, de teología y también un prolífico escritor. Una persona que tiene pues una gran importancia pues en la historia de la Iglesia y en los estudios teológicos y filosóficos, pero que también lamentablemente pues es un santo pues conocido de una manera muy fragmentada. Padre, ¿a qué se refiere ahorita que lo está comentando que solamente lo conocemos de manera fragmentada? Bueno, a que lamentablemente solo se aborda un aspecto, sí, importantísimo de su vida. Esa parte de la cuestión de su capacidad intelectual, pues muy superior a una persona común y corriente, ¿no? Su capacidad increíble de síntesis, el hecho de que él haya elaborado pues una suma teológica donde logra armonizar perfectamente el tema de la fe y la razón y que todavía esta filosofía pues se conozca como una filosofía perenne, una capacidad impresionante, ¿no? De poder dictar hasta 5 obras simultáneas de filosofía de teología diferentes al mismo tiempo, teniendo 5 copistas. En fin, un tipo que si lo vemos en el plano humano, pues es impresionante y que definitivamente pues lo vemos como una referencia, como una lumbrera que lo es, pero también lamentablemente pues lo vemos inalcanzable. Pero digo fragmentado porque no conocemos la otra parte de su vida. Es otra parte que más bien es una cuestión tan humana, no vemos al Tomás tan humano y al Tomás tan cargado de virtudes tan humanas, tan evangélicas, sí, pero también tan humanas que incluso hasta nosotros podríamos practicar. Padre, pues platíquenos sobre esas realidades humanas de este gran santo. Bueno, mira, pues empezamos por los detalles, aunque el tiempo no siempre nos alcance, pero podríamos llegar a decir que, pues Tomás, como lo recordamos, es una persona que fue alta, una persona que tenía complexión algo robusta, un poco tendiéndole a tez pelirroja, y una persona que también, pues le tocó ser el último hijo de una familia de 12 hermanos, que él fue el último hijo varón, el último hijo varón de esta familia y que esta familia de los Aquino pues era una familia muy sobresaliente porque de entre sus hermanos pues habían surgido guerreros, habían surgido abades, abadesas, e incluso hasta alguno que otro poeta y teólogo en toda esta familia. Y que precisamente el sueño de la familia pues era que Tomás pues desde muy pequeño entrara en Monte Cassino, que era el monasterio, que les diría el monasterio ultra plus del momento, la sensación del momento, y que él entrara a este monasterio desde muy pequeño con la esperanza de que después cuando él creciera se convirtiera en abad de ese monasterio, así como para darle prestigio a la familia de los Aquino. Sin embargo, ahí con el estudio de la Sagrada Escritura, el estudio de los Santos Padres, incluso hasta la formación litúrgica y piadosa que recibió en ese lugar, él de repente empieza a tener una inclinación al ver y relacionarse con los humildes frailes dominicos. Él cuando los ve, él siente un llamado de parte de Dios y a los 19 años pues decide dejar ese monasterio y tomar el hábito de los dominicos. Y que te cuento que la situación no fue nada fácil porque pues la mamá de Tomás no estaba de acuerdo, la familia tampoco. Fueron primero su mamá y sus hermanas a tratar de convencer al jovencito Tomás pues para que regresara, ¿no? Al camino del monasterio. Pero
Él se mantuvo firme, amablemente les contestó a su mamá y a sus hermanas que no, y entonces ya intervino la mano ruda, ¿verdad? De sus hermanos, que lo que hicieron pues fue inmediatamente secuestrarlo e incluso sufrir una humillación muy grande para Tomás, que fue romperle completamente su hábito. Y como Tomás se resistía, incluso hasta pues literalmente raptarlo y meterlo pues ahí en una especie como de cárcel familiar, e incluso hasta llegar a meterle una mujer ahí en ese cuarto donde lo tenían encerrado, con la esperanza de que pues Tomás pues abdicara, no dejara su vocación. Sin embargo, Tomás defendió su vocación y su castidad de una manera impresionante, ¿verdad? Entonces, una persona que nos dio muestras de un valor inflexible y un convencimiento de amor y de servicio a Dios. Él prácticamente toda su vida cumplió el lema de los dominicos, que es precisamente ese lema, ¿no?, que marca todos sus estudios: entender a Dios para darlo a entender a los demás. Contemplar a Dios, más bien sería la expresión, contemplar a Dios para hacer que los demás contemplen a Dios. Entonces, es la expresión correcta de un teólogo, porque al final un teólogo es el que gusta a Dios y hace gustar a Dios. Y esa fue toda la vida de Tomás de Aquino, precisamente tratar de gustar a Dios y de darlo a conocer a los demás. Tan es así que él renunció, siendo un maestro ya tan famoso en la Universidad de París. Él va a renunciar a recibir la abadía de Monte Cassino cuando el Papa se la quiso otorgar por sus méritos intelectuales y también por su vida, e incluso también renunció a ser arzobispo de una de las arquidiócesis más grandes del momento, que era precisamente Nápoles. En fin, un auténtico buscador de la verdad. Padre, al principio de nuestra entrevista usted nos decía que este santo pues tenía muchas virtudes que nosotros pudiéramos imitar también. ¿Cuáles son esas virtudes, Padre? Pues mira que a Tomás le tocó vivir una época violenta, de muchas agresividades, de que en algunos casos el tema se solucionaba pues con peleas acaloradas, disputas acaloradas ahí en los debates públicos o académicos, o a filo de espada, ¿no? Pues eran las maneras todas atrabancadas que se podían llegar a tener, y que Tomás es un modelo cristiano porque es un hombre de equilibrio, un hombre prudente, un hombre muy respetuoso, una persona también muy humilde y que siempre tenía una actitud cercana con los demás, un ejemplo de caridad, su carácter callado, apacible y de una profunda reflexión, aunado también a una gran capacidad de oración, un hombre con mucha oración y también con una devoción hacia el Señor, sencilla pero también demasiado profunda. ¿Y qué decir? Tomás también es el modelo de un hombre pacificador. Bueno, pues muy interesante, Padre. Finalmente, ¿cómo logró Santo Tomás adquirir tanta sabiduría, tanto conocimiento, llegar a ese grado de santidad? ¿Hay alguna fórmula secreta o había una fórmula secreta para él para llegar a este gran estado de vida? Pues déjenme y les cuento el chisme, ¿verdad? Porque realmente hay un mensaje como una especie de carta que Tomás le escribió a uno de sus estudiantes de ahí de la universidad, alguien que había terminado la filosofía, un joven religioso que había terminado la filosofía y que iba de camino a estudiar la teología. Y precisamente le hacía la misma pregunta que ahorita tú me estás haciendo, ¿no? Esta pregunta de cómo le había hecho él, pues para tener tanta capacidad, cómo le había hecho él pues, para ser un tipo tan santo por una parte y por otra parte también un intelectual de primerísimo nivel. Y él, palabras menos, palabras más, lo que le dijo a este estudiante es que lo que se necesitaba era una exquisita conciencia limpia como primer requisito, ¿no? Y nosotros entendemos que hablar de conciencia limpia pues significa cercanía, frecuencia del sacramento de la confesión. Por otra parte, también decía que tenía que tenerse constancia, mucha constancia en el estudio de los libros, que no se quedara nunca con ninguna duda, que se profundizara, ¿verdad? Y que se perseverara hasta encontrar la verdad. Y tercero, que cuando se terminara este estudio, inmediatamente se fueran a refugiar al castillo de armas de la oración. Muy bien, Padre, pues me parece muy interesante. Como podemos ver, pues Santo Tomás es un modelo para seguir para todos nosotros.
en especial pues aquellos que nos vamos introduciendo en esta área de la filosofía y de la teología. Para concluir, Padre, ¿le gustaría agregar algo más sobre la vida de este santo? Bueno, sí, yo creo que cuando nosotros vemos la vida de Santo Tomás, pues sí podríamos quedarnos en el aspecto de lo inalcanzable, como lo comentabas al inicio de esta entrevista, que podríamos quedarnos en el aspecto de todas las cualidades extraordinarias que tenía, del amor al estudio, la constancia, ¿no? Esa capacidad de concentración que tenía. Y incluso se dice que una vez Tomás hizo un viaje por una travesía por mar, y esto es una realidad, que las tempestades empezaban a voltear la barca ahí donde iban, y Tomás ni siquiera se había dado cuenta, tan concentrado estaba en el estudio del libro que ni cuenta se había dado. Entonces un tipo así, increíble, ¿no? Por el lado que lo quisiéramos ver en términos humanos. Y sin embargo, no deberíamos de verlo inalcanzable, porque al final Tomás debe de ser un ejemplo y debería de ser como un modelo, pues para todos los que nos dedicamos al estudio, profundización de la filosofía, de la teología. Háblese de quienes se preparan para el camino de la vida sacerdotal, religiosos o ya los laicos, ¿verdad? Que afortunadamente también ya empiezan a adentrarse pues en este conocimiento tan importante de nuestra fe, y que tendríamos que ver a Tomás como una referencia, y que tendríamos que verlo más bien en el plano humano, donde verdaderamente Tomás sí es alcanzable, ¿no? Es imitable. Esa capacidad de pureza de corazón, ese amor y disciplina pues al estudio sano, es otra parte también de una profunda devoción al Señor, una profunda oración y el trato de la caridad con las personas que nos rodean. Palabras más, palabras menos. A mí me parece que esas virtudes, sin lugar a dudas, son perfectamente imitables. Bueno, pues le agradecemos, Padre, estos momentos que nos ha dejado compartir. Gracias por enriquecernos también sobre la vida de Santo Tomás de Aquino. Les agradecemos a nuestros hermanos que nos siguen allí a través de las redes sociales. Pedimos la intercesión de este gran santo, Santo Tomás de Aquino, y los invitamos para que le sigan dando like a nuestra página Filosofía MSP Morelia. No se olviden de rezar por nosotros. Que Dios los bendiga. Hasta luego.